Muchas gracias otra vez por permitirme entrar a su hogar, querido hermano, y compartir la palabra de Dios en este día. He titulado a este mensaje, Yo edificaré mi iglesia. Y se encuentra esta cita en Mateo capítulo 16, versículo 18. La leo en diferentes versiones que nos dan un poco más de claridad en este versículo. La Reina Valera dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Nueva Versión Internacional dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Dios habla hoy, dice, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y la traducción del lenguaje actual dice, construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Nos preguntamos en este tiempo de cuarentena cómo la iglesia puede prosperar en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Otra pregunta que surge es cómo podemos adorar y servir a Dios cuando no podemos congregarnos en el templo. Otra pregunta es cómo podemos evangelizar como iglesia. Y una que resume todas quizás es cómo podemos llevar adelante la misión de la iglesia en un tiempo de cuarentena. Estas y otras preguntas surgen del corazón y las mentes de los preocupados pastores y también líderes de la iglesia. Son preguntas legítimas sin duda. Pero en estos tiempos y con estas preguntas en nuestras cabezas, ¿qué bien nos hace volver a la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra iglesia se menciona en la Biblia por primera vez en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quisiera que juntos reflexionemos en tres aspectos de esta declaración que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Allí en el Pentecostés, desde el primer siglo hasta el siglo XXI que estamos viviendo, el Señor está edificando su iglesia. Él lo está haciendo a través del Espíritu Santo. Nosotros estamos en cuarentena, pero el Espíritu Santo no está en cuarentena. Él está libre y está activo en la vida de su iglesia. Eso lo dice el Señor en su palabra. El Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo podemos decir con toda seguridad, porque lo vemos a través de la historia, a través de la Biblia. Lo que nos relata es que el Espíritu Santo iba adelante edificando su iglesia. Cuando Pablo y Silas, en el capítulo 16 de Hechos, nos cuenta que salieron en segundo viaje misionero, dice el Señor que él quería ir a Asia, pero el Espíritu se lo prohibió, no lo dejó ir a Asia. Y luego, como no pudo ir a Asia, quiso ir a Bitinia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y una noche, meditando en el Señor y en su obra, el Espíritu Santo le mostró una visión de un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Dice que al día siguiente fueron para allá y llegaron a la ciudad de Filipos. Y esta fue la primera iglesia fundada en Europa, en Filipos. Allí se convirtió Lidia con toda su familia. Ahí se convirtió esta mujer que era esclava y que adivinaba y sus amos ganaban gran ganancia. Ahí se convirtió el carcelero con toda su familia. El Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas ir hasta Filipos. El Espíritu Santo convenció a Lidia, al carcelero, esta muchacha, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Esta es una gran verdad. El Señor edifica su iglesia a través del Espíritu Santo. Pero lógicamente lo hace también a través de instrumentos como Pablo y Silas, como quiere usarte a ti y como quiere usarme a mí. El Señor sin duda tenía en sus planes edificar la iglesia en Europa, en Filipos, pero usó a Pablo y Silas para hacer este trabajo. En este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, hermanos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, usando todos los medios posibles que nos brinda la tecnología, las redes sociales en este tiempo.
y para que podamos compartir la palabra del Señor. Trabajemos incansablemente como si todo dependiera de nosotros. Lo que hacemos va a lograrlo. Pero al mismo tiempo oremos y descansemos en la obra del Espíritu Santo, de lo que Él está haciendo más allá de lo que ni siquiera estamos viendo. El Señor nos dice hoy: yo edificaré mi iglesia. Pero también nos invita a ser instrumentos en su obra. Querido hermano y hermana, recuerda, Él quiere usar tu vida como un instrumento de bendición. ¿Estás siendo usado como un instrumento de bendición? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios en este tiempo? Piensa en esto. En segundo lugar, me llama la atención que el Señor dice, además de yo edificaré, dice mi iglesia. La palabra que se traduce como iglesia viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamados del mundo para Dios. La palabra iglesia se utiliza en toda la Biblia para referirse a aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, que han puesto su fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Es por esta razón que Jesús en este verso se refiere como mi iglesia. ¿Por qué? Porque Él murió por los pecadores, porque solo Él es el Salvador, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Es por eso que la iglesia es del Señor. La iglesia no es nuestra iglesia, es del Señor. Él es el dueño. Somos simplemente mayordomos de la finca. Él es el dueño de la finca. Nosotros somos solo mayordomos. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: así que Apolos y yo, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¡Qué tremendo! El gran apóstol Pablo, el gran predicador Apolos, le dice a la gente: considérenos solo como simples siervos de Cristo. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Dice, alguien que recibe un cargo de administrador debe de ser hallado fiel. Somos mayordomos de la finca del Señor. Él es el patrón, Él es el dueño de la iglesia. La pregunta es, ¿estamos siendo fieles con el mayordomo? Como mayordomos de la iglesia. También en Efesios capítulo 4, en los versículos 15 y 16, se nos dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Estoy cumpliendo con la función del cuerpo que el Señor me designó? Si soy mano, estoy alcanzando bendición, estoy abrazando, consolando. Si soy pies, estoy yendo para bendecir. Si soy el corazón, estoy sintiendo lo que la gente siente. Si soy oído, estoy oyendo. Si soy voz o boca, estoy consolando. Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Somos simplemente mayordomos del Señor. Y en tercer lugar, dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estas palabras que Jesús le dijo a Pedro antes de la crucifixión han demostrado ser ciertas a través de toda la historia. Durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia hubo tribulación y persecución. Aún al iniciar la iglesia, nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 4 que Pedro predicó, 5,000 personas se convirtieron y los gobernantes y los principales sacerdotes y autoridades dice que le llamaron y le intimidaron que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y ahí Pedro les dice en el capítulo 4, versículo 18, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ellos siguieron predicando y la iglesia seguía creciendo. Y entonces otra vez se llenaron de celos. El capítulo 5, verso 17 dice que les pusieron en la cárcel, les intimidaron otra vez, le dijeron que no predicaran más en eso y les llamaron la atención. Dice este versículo, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de la doctrina de Jesús. Pero ellos, ¿qué hacían? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quisieron intimidarlos, los apresaron,
Mataron a Esteban, pero ellos siguieron adelante. En capítulo 8, versículo 1 dice que la iglesia tuvo una gran persecución. Y dice la palabra que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando se desató esta persecución, los creyentes fueron dispersados, pero por todo lugar llevaron el mensaje del Evangelio. La iglesia se extendió rápidamente, más aún, en todos esos lugares conocidos en la tierra en aquel tiempo. Yo creo que Dios permitió esta crisis, hermanos, para extender la iglesia y hacer más discípulos en las naciones. El Señor les había dicho esto y eso se cumplió. La historia de la iglesia nos demuestra que se hizo más fuerte, creció más en tiempos de adversidad. La palabra dice que aunque las puertas del Hades hayan luchado contra ella, la iglesia del Señor ha seguido creciendo. En estos días escuché un testimonio precioso que me impactó de la iglesia en China. Y cuenta que un misionero norteamericano, fue a China a dar un taller para los pastores. Se reunieron 22 personas, era un lugar muy pequeño, no habían sillas, estaban sentados en el suelo. Y al empezar la reunión, este misionero les preguntó a ellos qué pasaría si el gobierno viene y no se encuentra en este momento. Y ellos dijeron, bueno, tú serías deportado y nosotros iríamos presos por 3 años. Él dijo, es muy grave esto. Sí, así es. Estaban prohibidos. De pronto, dice, empezó el taller y le dijo, vamos a leer el capítulo 4 de 1 Timoteo. Y comenzaron a leer. Habían pocas Biblias, pero la leyeron. Y había una hermana que no estaba leyendo la Biblia. Y después, en un receso, va y le pregunta y le dice, hermana, le dice, ¿por qué no estaba leyendo la Biblia? Y él le contestó, porque yo me sé todo el libro de 1 Timoteo. Y le pregunté, ¿cómo lo aprendiste? Dice, estando en la cárcel, aprendí la palabra de Dios. Y dice, ¿pero cómo? Si ahí no hay Biblias. Dice, cada vez que me visitaban, me llevaban pequeños papeles escritos por capítulos. Y dice, tienes que aprenderlo rápido porque si no te encuentran con eso y te castigan. Él estaba impactado por lo que escuchaba. Les preguntó, ¿cuánto tiempo demoraron para llegar acá? Y ellos dijeron, 13 horas. Viajaron para llegar a ese lugar. No tenían silla, estaban en el suelo. Se sabían la Biblia. Cuando terminó el taller, él dice, quiero orar por ustedes. ¿Tienen alguna petición? Y uno de ellos le dijo, pastor, quiero que tú ores por nosotros para que tengamos la libertad que ustedes tienen, de tener Biblias, de predicar el Evangelio sin tener que esconderse. Quiero que ores por eso. Y el misionero quedó pensando y él dijo, no, yo no voy a orar por eso. Y ellos quedaron asombrados, ¿por qué? Y él les dice, no, porque ustedes han viajado 13 horas para llegar acá y lo han hecho con gozo. En Estados Unidos estamos a 10 minutos de la iglesia y no vamos. Dice la gente allá, no va si están incómodos, si no están en unas buenas sillas, en un buen lugar con aire acondicionado. Y ustedes han estado sentados estos 3 días en el suelo escuchando la palabra de Dios. Allá tenemos por lo menos 3 Biblias en cada casa y no las sabemos, no las abrimos. Y ustedes no tienen Biblias, pero se las saben de memoria. Dice, yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Hermanos, la iglesia en China es una iglesia perseguida. En los años 40 el gobierno comunista quiso exterminar la iglesia y mató 500,000 cristianos. En aquel entonces dice la historia que habían 4 millones de cristianos en China. Hoy hay 100 millones. Y es una iglesia creciente y pujante en medio de la adversidad. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En tiempos de cuarentena, donde estamos muy limitados, qué bueno es pensar que Jesús está edificando su iglesia. Él está trabajando en medio de esta situación. No sabemos cómo, pero su Espíritu Santo está activo. Pero Él quiere que la iglesia del Señor, nosotros, seamos sus instrumentos, seamos sus mayordomos fieles, que cumplan la tarea que nos ha encomendado. Porque, hermanos, no habrá nada
no habrá nadie que detenga el avance de su iglesia. Solo nos toca ser instrumentos útiles en las manos de Dios, buenos mayordomos en aquello que nos ha encomendado. Eres un mayordomo fiel. Estás haciendo lo que Dios te manda. Queridos, un día la iglesia del Señor está reunida con Él otra vez en la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 nos muestra una visión de lo que la iglesia será, de lo que la iglesia es, del diseño que Dios tenía para esta iglesia. Y esta palabra dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Gracias a Dios por su iglesia. Trabajemos con ahínco. El Espíritu Santo está obrando, pero tú eres el instrumento que Dios quiere usar para que su iglesia se siga extendiendo. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, fiel, viva, eficaz, siempre fresca. En tiempos de pandemia, de cuarentena, cuando no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, qué lindo es volver a tu palabra y ver que tú dices: yo estoy edificando mi iglesia. Es mi iglesia. Y nada, ni nadie, ni aun las puertas del infierno podrán contra ella. Gracias, Señor, porque hoy tú estás obrando. Gracias por tu Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.